La noche caía sobre Tepito con un aire denso, cargado de murmullos y pasos apresurados. Las luces parpadeantes de los puestos callejeros dibujaban sombras inquietas sobre las paredes húmedas. A lo lejos, un sonido seco rompió el murmullo habitual. Crash. El vidrio del ventanal de la iglesia estalló en 1000 pedazos, luego otro y otro. Las piedras volaban como si la calle entera hubiera decidido ajusticiar al viejo templo. Dentro, el padre Gabriel, un hombre de cabellos blancos y manos temblorosas, se agazapaba detrás del altar. Su respiración era corta y sus rodillas, débiles, golpeaban el piso de madera. Escuchaba las maldiciones afuera. «¡Hipócritas! ¡Ya no nos engañan!», gritaba una voz ronca. «¡Suelten a la niña!», clamaba otra. Los golpes contra las paredes hacían retumbar el interior. El incienso de la misa de la tarde aún flotaba, mezclado ahora con el polvo de los escombros. Gabriel cerró los ojos y susurró una oración, pero sabía que eso no bastaría para calmar la ira que crecía como un incendio. Aferró la cruz que llevaba al pecho mientras recordaba que unas horas antes la colonia entera estaba en calma. Ahora, la iglesia parecía el epicentro de una guerra. Afuera, el murmullo se volvía griterío. Los insultos eran cada vez más personales, y entre la multitud, rostros conocidos se mezclaban con otros que él nunca había visto. Entre esos rostros, uno se acercaba con paso firme: Jesús Ortega. Alto, con los hombros anchos y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, caminaba sin apartar la vista de la puerta principal. El aire estaba cargado de tensión y polvo. Jesús reconocía a varios de los que lanzaban piedras. Habían sido sus compañeros en otra vida, cuando el barrio lo conocía como el Diablo. Se detuvo en medio de la calle frente a la turba. «¡Bájenle!», gritó con voz grave. Pero las piedras siguieron volando. Un adolescente lo empujó. «¿Y tú qué? ¿Vienes a defender a estos abusadores?». Jesús lo sostuvo por el hombro, pero no con violencia. «No sabes lo que dices, chamaco». La furia colectiva no se detenía. Las ventanas rotas dejaban escapar un eco lúgubre. Jesús dio un paso más y otro hasta quedar a pocos metros de la puerta. La respiración le ardía en el pecho, no por miedo, sino por la impotencia de ver cómo el odio había sustituido la razón. Detrás de él, una mujer con un rebozo intentó sujetarlo. «No te metas, Jesús, te van a matar». Él la miró y asintió con suavidad, pero siguió adelante. Se detuvo frente a la puerta cerrada. Golpeó con los nudillos, y del otro lado escuchó la voz agitada del padre Gabriel. «No salgas, es peligroso». Jesús apoyó la frente en la madera y habló bajo. «Padre, abra». La multitud rugió. Una botella se estrelló contra la pared, dejando un reguero de vidrio y alcohol. El olor a cerveza se mezclaba con el del incienso y la humedad. En ese instante, un trueno retumbó sobre la ciudad, como si el cielo mismo quisiera imponer silencio. No funcionó. Los gritos volvieron más fuertes. Jesús levantó las manos, mirando a todos los presentes. «Escúchenme». Su voz resonó, pero pocos se detuvieron. Algunos se reían, otros lo insultaban. La puerta finalmente se entreabrió. Padre Gabriel lo miró con el rostro pálido. «Esto se nos está yendo de las manos». Jesús entró cerrando tras de sí. Dentro el templo estaba en penumbra, con los bancos cubiertos de polvo y trozos de vidrio. «Voy a hablar con ellos», dijo Jesús. «No, todavía no». El sacerdote negó con la cabeza. «Antes tienes que saber qué está pasando». Jesús frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Gabriel tragó saliva. «Dicen que la niña que desapareció esta mañana estuvo aquí y que nunca salió». El corazón de Jesús golpeó como martillo. Afuera, otra piedra estalló contra la puerta. El barrio estaba convencido, y si no hacía algo pronto, esa puerta no resistiría mucho más. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal para más relatos que tocan el alma. Jesús Ortega apoyó la espalda en la vieja sacristía y dejó que el ruido de afuera se volviera un zumbido lejano.
Para no quebrarse, buscó un ancla en la memoria, y la memoria lo arrastró al mismo barrio, muchos años antes, cuando su nombre se pronunciaba con miedo y con respeto. Tenía 17 y la esquina de Peralvillo le quedaba como un trono. A los corazones rotos les gustaba esa mezcla de música a todo volumen, humo de tacos al pastor y motos sin placas. Él era el diablo. No por maldad pura, decía, sino porque no temblaba cuando otros corrían. Aprendió rápido a mandar. Un gesto de la mano y se abrían los callejones, un chiflido y alguien aparecía con el encargo. La adrenalina le borraba el hambre, y la culpa, cuando asomaba, la ahogaba con cerveza tibia y carcajadas. La noche que cambió su destino empezó con una moto robada y terminó con sirenas. Un chavo se atravesó, alguien empujó, sonó un disparo. Jesús no apretó el gatillo, pero estaba ahí, y eso bastó. En el reclusorio Oriente, el tiempo se volvió piedra. Los primeros meses fueron pura furia. En el dormitorio, los viejos le marcaron reglas con mirada y con golpes. Para dormir, usaba la chamarra como almohada y el orgullo como cobija. El domingo, por aburrimiento, entró a la capilla. Olía a flores plásticas y a cera derretida. Ahí estaba el padre Gabriel, flaco, con ojeras de quien escucha más de lo que habla. No preguntó por el delito, preguntó por la mamá. Jesús bufó, pero se sentó. Volvió la semana siguiente, y la otra. Gabriel no sermoneaba, contaba historias de gente que metía la pata y aún así encontraba una puerta. Un día le llevó un libro gastado y un consejo que dolió. Nadie te debe perdón, pero puedes pedirlo. Jesús lo leyó entre gritos y domino, mientras los custodios pateaban bancas. Soñó con su jefa preparando frijoles con epazote y con su hermana riéndose en el patio. Se prometió salir vivo. Cuando por fin recuperó la calle, la luz de la mañana en Tepito le pareció nueva, pero la gente no. Las doñas cerraron las ventanas, los compas cambiaron de banqueta. Ya cambió, dicen, murmuraban. Ajá. Tocó puertas para chamba, le ofrecieron cargar costales por una miseria. Aceptó porque había que comer. Pasó por la casa. Su mamá, Lupita, lo abrazó con un amor que dolía. Su hermana Ivonne lo miró de lejos, cuidando que no se le ensuciara la esperanza. En la mesa había pan dulce y café de olla, también un silencio incómodo. Nadie preguntó por el reclusorio, nadie quiso detalles. Al tercer día buscó al padre Gabriel en la iglesia de barrio. La fachada descascarada y el piso gastado lo recibieron como a un trabajador más. «Si quieres ayudar, ven mañana a la cocina», dijo el sacerdote. Y ahí estuvo, picando cebolla, lavando ollas, sirviendo sopa caliente a quien no tenía nada. Conoció a doña Meche, reina del comal, capaz de voltear 100 tortillas sin perder el chisme. Conoció a Tomás, un exalbañil con un brazo lastimado que cargaba garrafones como si aún tuviera 20. Con ellos aprendió a callar y escuchar. «Aquí se viene a servir, mijo», repetía Meche. Los viernes hacían pozole, los martes arroz con pollo y en diciembre atole champurrado que perfumaba la nave entera. A veces Jesús llevaba bolillos de la panadería de Don Beto. Otras, compraba jitomate en la Merced al amanecer. Entre cacerolas, el pasado dolía menos, aunque no dejaba de arder. El barrio, sin embargo, no olvida fácil. Una tarde, un viejo cómplice lo encaró en la banqueta. «Diablo, ven, hay negocio». Jesús sonrió con tristeza. «Ya no». El hombre soltó una risa breve y sucia. «El que nace pa' maceta, del corredor no pasa». Jesús siguió pelando zanahorias con rabia mansa. Por las noches escribía en una libreta del tianguis, nombres para pedir perdón, recetas, frases de Gabriel y un reto: trabajar, cuidar a los suyos, no volver. Era martes, y el cielo gris de la colonia pesaba como si fuera a llover, aunque no cayera una sola gota. Jesús llegó temprano a la cocina parroquial, dispuesto a cortar verduras y dejar la mente ocupada. Doña Meche ya estaba moliendo chiles, pero su semblante no era el de siempre. «¿Supiste lo de la niña?».
preguntó sin mirarlo. «¿Qué niña?», respondió Jesús, deteniéndose con el cuchillo en la mano. «Daniela, la hija de Maribel. No aparece desde ayer en la tarde». Jesús sintió un frío en el estómago. Conocía a Maribel, una mujer que vendía quesadillas en la esquina y que a pesar de las broncas siempre sonreía. Daniela era inquieta, de trenzas largas y risa escandalosa. La buscaron por todo el barrio, intervino Tomás desde el fregadero. Hasta en el mercado, nada. El murmullo no tardó en llegar a la calle. Grupos de vecinos se reunían en las esquinas, algunos con el ceño fruncido, otros mirando el suelo. Los niños jugaban menos ruidosos que de costumbre. En las redes empezaron a circular mensajes alarmistas, fotos de la niña con un listón rosa en el cabello y frases de indignación. Jesús salió un momento a comprar pan y escuchó los rumores. Un joven con gorra murmuraba: «Dicen que la vieron entrando a la iglesia y que no salió». «Puros cuentos», replicó una mujer. «Seguro se fue con alguna amiga». «Pues quién sabe. Ahora todos sospechan». Al regresar, notó que el padre Gabriel estaba inquieto. Revisaba papeles, iba y venía del despacho con pasos cortos. «Padre, ¿usted supo de...?» empezó Jesús. «Sí». «Y ya vinieron a preguntar», interrumpió Gabriel. «No tenemos nada que ocultar, pero cuando la gente se asusta, no escucha razones». La tensión se hizo más visible al caer la tarde. Frente a la iglesia, un grupo de mujeres discutía con dos jóvenes que juraban haber visto a Daniela cerca del atrio. Una señora gritó que aquí siempre han pasado cosas raras y otra pidió llamar a la policía. Jesús intentó acercarse para calmar los ánimos. «Todos queremos que aparezca», dijo, «pero acusar sin pruebas...» «¿Y tú quién eres para hablar?», lo interrumpió un hombre de voz grave. «Si antes eras peor que cualquiera de nosotros». El golpe de esas palabras le llegó directo al pecho. Se quedó callado, sabiendo que cualquier respuesta solo avivaría la rabia. El pasado seguía siendo una sombra larga. Esa noche Maribel llegó a la parroquia, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Gabriel la recibió, ofreciéndole una silla. «Padre, si sabe algo, dígamelo». Su voz era un susurro roto. Yo confío en usted, pero todos dicen...». «No sabemos nada, hija», contestó Gabriel con calma. «Y si supiéramos, ya estaríamos buscándola». Jesús se mantuvo de pie, escuchando. Quería decirle que él mismo saldría a buscar a Daniela, pero se contuvo. No quería prometer algo que no pudiera cumplir de inmediato. Al día siguiente, la presión aumentó. La policía llegó para hacer preguntas, pero más parecía que buscaban encontrar culpables que resolver el caso. Revisaron el interior de la iglesia, abrieron cuartos, inspeccionaron el almacén de alimentos. No hallaron nada. Aún así, los comentarios crecían. Un reportero local grabó un video frente a la parroquia mencionando sospechas de actividades turbias. En pocas horas, el clip se compartió decenas de veces. Esa tarde, mientras Jesús limpiaba el atrio, un niño pasó corriendo y le lanzó una piedra al portón. No le dio, pero el gesto le dejó claro que la hostilidad había llegado para quedarse. «No vamos a poder seguir así, padre», dijo Jesús esa noche. «Cada día están más enojados». «Lo sé», respondió Gabriel, mirando por la ventana hacia la calle oscura. «Pero si salimos a gritar que somos inocentes, nadie escuchará. Necesitamos otra forma». Jesús asintió, aunque no tenía idea de cuál podía ser esa forma. Afuera, un perro ladraba sin parar. Adentro, el silencio de la iglesia pesaba más que cualquier piedra. Algo le decía que este era solo el principio. El calor de la tarde se pegaba a la piel como si fuera otra capa de ropa. El aire olía a asfalto caliente, fritanga y tensión. Jesús estaba barriendo el atrio cuando escuchó el rugido de un motor viejo acercándose a toda velocidad. Levantó la vista justo para ver una camioneta negra frenar en seco frente a la iglesia. «¡Quítense!», gritó alguien desde dentro. Antes de que pudiera reaccionar, una botella envuelta en tela encendida voló por el aire. Se estrelló contra la camioneta de la parroquia, estacionada junto al portón. El fuego se expandió rápido,
lamiendo la pintura y levantando humo negro. ¡Agua! ¡Traigan agua! Jesús gritó mientras corría hacia el depósito. Tomás y otros 2 hombres llegaron con cubetas, pero el fuego rugía más fuerte de lo que podían contener. El padre Gabriel apareció en la puerta, intentando calmar a la gente que empezaba a reunirse. «Hermanos, por favor, esto no es el camino». No alcanzó a terminar. Una piedra lo golpeó en la frente. El sacerdote tambaleó llevándose la mano a la herida. La sangre le manchó la sotana blanca. Jesús soltó la cubeta y corrió hacia él. «Padre, adentro». «No». Gabriel negó con la voz débil. «Ellos necesitan escuchar». Pero otra ráfaga de gritos lo cubrió todo. Entre la multitud, Jesús distinguió un rostro que conocía demasiado bien. El Güero, uno de sus antiguos compañeros de pandilla. Su pelo teñido y la sonrisa torcida eran los mismos de siempre, pero ahora tenía un bate en la mano. «Míralo», el Güero lo señaló. «Aquí está el santo de pacotilla, defendiendo a los cuervos». «No es así, Güero. Suelta el bate», respondió Jesús con la voz firme pero sin gritar. «¿Y ahora das órdenes?». El Güero avanzó empujando a la gente. «Mejor vete antes de que te recuerde quién eras». Jesús dio un paso adelante, sintiendo el viejo instinto de pelea revolverse en su pecho. El olor a gasolina quemada le llenaba los pulmones. «No vine a pelear, pero si tocas al Padre, vas a tener que pasar sobre mí». Un murmullo se extendió. Algunos se apartaron. Otros se acercaron más como si esperaran ver sangre. El Güero escupió al suelo. «Siempre supe que acabarías muerto por algo que no vale la pena». De pronto, un grito agudo rompió el momento. Una mujer embarazada, atrapada entre la muchedumbre, estaba a punto de caer. Jesús se lanzó hacia ella, apartando a 2 hombres. «Cuidado», le dijo sosteniéndola del brazo. «Salga por aquí». En ese instante sintió un golpe seco en el costado. El dolor le cortó la respiración. Giró y vio a otro hombre desconocido retirando un tubo improvisado. La mujer logró escapar, pero Jesús se dobló un poco, intentando mantener el equilibrio. El calor del fuego se mezclaba con el ardor en sus costillas. El Güero lo miró con una mueca de desprecio. «Ni para matarte sirven». Tomás y 2 jóvenes se interpusieron entre Jesús y la turba, empujando para abrir espacio. «Adentro, rápido», le dijo Tomás. Jesús ayudó a sostener al padre Gabriel y juntos entraron a la iglesia, cerrando la puerta mientras afuera el humo seguía trepando hacia el cielo. Desde dentro se escuchaban golpes contra la madera y el ruido seco de piedras cayendo. Jesús respiraba agitado, sintiendo el latido fuerte en las sienes. «Esto se está saliendo de control, padre». Gabriel, con la frente vendada, lo miró con una calma extraña. «Hijo, no es la primera vez que la oscuridad se disfraza de justicia». Jesús apretó los puños, recordando la mirada del Güero, y supo que aquello ya no era solo un rumor. Era una guerra que lo iba a poner frente a todo lo que había jurado dejar atrás. La herida en el costado le dolía como si tuviera un hierro candente pegado a la piel, pero Jesús decidió no ir al hospital. «No es grave», dijo, aunque sabía que no era del todo cierto. Lo que sí era urgente estaba ocurriendo afuera. El barrio se estaba partiendo en 2. Al amanecer, un patrullero se estacionó frente a la iglesia. 2 agentes bajaron con cara de pocos amigos. El más alto se dirigió al padre Gabriel. «Venimos a hacer unas preguntas». «Claro, oficiales», respondió el sacerdote sereno. «Pasen, por favor». En el pequeño despacho parroquial, el agente sacó una libreta. «Vecinos aseguran que un hombre que trabajaba aquí amenazó a una niña hace unos días. ¿Sabe algo?». Gabriel frunció el ceño. «Nadie aquí haría algo así. Y si lo hubiera, ya lo habría denunciado». Jesús, de pie junto a la puerta, sintió cómo le subía la sangre a la cara. «¿Y quién dice esas mentiras?», preguntó, mirando fijo al policía. El agente lo miró de arriba abajo. «Tú eres Jesús Ortega, ¿no?». «El diablo». El silencio se hizo pesado. Jesús cruzó los brazos. «Ese apodo ya no existe».
Pues aquí todos te conocen así. Y cuando una niña desaparece, bueno, uno se pregunta si el que cambia es el nombre o la persona. Gabriel intervino antes de que la tensión explotara. Oficial, si no hay pruebas, les pido respeto. Tras una revisión superficial, los policías se fueron. Pero dejaron tras de sí una nube de desconfianza que parecía filtrarse por las paredes. Ese mismo día, Gabriel fue ingresado al hospital por recomendación de un médico amigo. La herida en la cabeza necesitaba cuidado y reposo. Antes de salir, puso una mano sobre el hombro de Jesús. Mientras no estoy, cuida la casa de todos. Y recuerda, la verdad siempre necesita un testigo. Jesús se quedó solo al frente. El eco del portón cerrándose le pesó más que el dolor en las costillas. Esa tarde algunos feligreses llegaron para ayudar, pero otros se acercaron solo para reclamar. Una señora de voz chillona lo señaló con el dedo. Ustedes son una vergüenza. Les damos nuestras limosnas y esconden a delincuentes. Jesús respiró hondo. Si tiene algo que denunciar, hágalo, pero no mienta. Mentira es la que ustedes viven predicando, le respondió, y se fue dando un portazo. Por cada ataque también había manos tendidas. Doña Meche trajo guisos para repartir, aunque el comedor estaba casi vacío. Hoy vinieron la mitad que siempre. Algunos tienen miedo de que les vean aquí, explicó. Tomás llegó con 2 jóvenes que antes lo ayudaban en obras. Dijeron que quieren dar una mano. No sé si saben rezar, pero cargar sí, bromeó, intentando alivianar el ambiente. Jesús agradeció el gesto. Esa noche, después de cerrar el portón, se sentó con ellos en la cocina. «Esto no va a parar pronto», dijo, «pero si nos ven trabajando, tal vez cambie algo». Uno de los chicos, Ernesto, lo miró con franqueza. «La neta, muchos no creen que hayas cambiado». «No me importa que lo crean, me importa que lo vean», respondió Jesús sin apartar la vista del fogón. Mientras lavaban los trastes, un murmullo llegó desde la calle. Insultos, risas, pasos que se alejaban. Alguien había pintado en la pared lateral: «Aquí esconden al diablo». Jesús pasó la mano sobre las letras frescas, sintiendo el olor penetrante de la pintura. No sabía si el mensaje era para él o para la iglesia, pero daba igual, lo iba a borrar en la mañana. Por ahora solo quería que amaneciera, para seguir. La mañana amaneció con un cielo despejado, pero en las calles el aire estaba cargado de algo más pesado que el calor. Jesús salió temprano para comprar verduras en el mercado, y antes de llegar al primer puesto ya había escuchado 3 versiones distintas de lo que realmente había pasado con Daniela. Ninguna tenía sentido, pero todas apuntaban hacia la iglesia. En una esquina un grupo de jóvenes miraba un video en un celular. Reconoció de inmediato al hombre que hablaba frente a la cámara, un influencer local que se hacía llamar el Voz Alta. Con tono acusador, aseguraba que la iglesia de Tepito era un nido de secretos y que testigos habían visto a la niña en el atrio poco antes de desaparecer. Las imágenes mostraban el portón cerrado y un par de sombras moviéndose dentro. Jesús apretó la mandíbula. Sabía que ese video, aunque lleno de insinuaciones, se compartiría como pólvora. Y así fue. Al volver a la parroquia, vio a 2 adolescentes grabando frente a la fachada. «Oye, aquí no se puede grabar sin permiso», les dijo. Uno de ellos lo miró desafiante. «¿Y qué? ¿Tienen miedo de que se sepa la verdad?» Jesús respiró hondo. «Tengo miedo de que las mentiras se vuelvan costumbre». Dentro, el silencio de la iglesia se rompía solo con el ruido de las escobas. Doña Meche limpiaba vidrios rotos, mientras Tomás parchaba un agujero en la pared lateral. «Esto no va a parar», dijo Meche. «Ahora pintaron más cosas en la noche». Jesús se acercó para ayudarla. «Entonces habrá que borrarlas todas las veces que haga falta». Ese mediodía decidió ir a visitar a Maribel. La encontró sentada en una silla de plástico, mirando hacia la calle sin realmente ver nada. «Maribel, vengo a decirte que lo siento. No puedo imaginar tu angustia». Ella lo miró con los ojos rojos. «Si la encuentras,
Si sabes algo, lo sabrías antes que nadie, aseguró él. Es que... Su voz se quebró. Hay gente que dice que ustedes saben más de lo que cuentan. Jesús sintió el golpe, pero no respondió con enojo. Yo solo sé que aquí no la tenemos, y que si puedo hacer algo por encontrarla, lo haré. Al salir de la casa, se topó con un niño de unos 10 años que lo observaba desde la acera, flaco, descalzo, con una gorra raída. ¿Tú eres el diablo?, preguntó el niño. Jesús se detuvo. Me llamo Jesús. ¿Quién eres tú? Todos me dicen Chucho. Pues mira, Chucho, ese apodo ya no lo uso. El niño sonrió como si supiera más de lo que decía. Yo sé algo de la niña, susurró mirando a ambos lados. Jesús lo invitó a caminar hasta una tienda para comprarle un refresco. ¿Qué sabes? La vi, pero no aquí. Chucho bebió un sorbo largo. Iba subiendo a una combi con un señor, uno que no es de por aquí. Jesús sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Puedes decirme dónde? En la terminal de combis, pero no le digas a nadie que te lo dije. De regreso en la iglesia, Jesús se quedó pensando en la información. No podía ignorarla, pero tampoco podía salir corriendo a buscar sin tener un plan. Afuera escuchó risas y el clic de un teléfono. Alguien estaba tomando fotos desde la banqueta. Se acercó al portón y vio a una mujer grabando un video en vivo. Aquí estamos frente al lugar donde... Su voz se interrumpió al verlo. ¡Ay, ahí está él, el famoso exdiablo! Jesús la miró fijo. Grabe lo que quiera, pero grabe también cuando encontremos a la niña. Esa noche, mientras las luces del barrio parpadeaban, sintió que las piezas empezaban a moverse. El rumor crecía, sí, pero también la posibilidad de encontrar la verdad. Y esa verdad podía costarle caro. Jesús buscó a Chucho al amanecer. El barrio todavía estaba medio dormido, con los puestos cerrados y el olor a pan recién horneado flotando en el aire. Lo encontró sentado en la banqueta, jugando con una tapa de botella como si fuera un trompo. «Oye, Chucho», se agachó para quedar a su altura. «Lo de ayer, ¿estás seguro?» El niño levantó la vista, serio. «Seguro. La vi con mis propios ojos. Daniela subió a la combi azul, la que dice Iztapalapa directo. ¿Y el hombre, lo conoces? No. Alto, con gorra negra y una mochila grandota. No es de aquí». Jesús sintió un cosquilleo de urgencia. «¿Puedes mostrarme dónde fue?» Chucho dudó. «Sí, pero me tienes que invitar unos tacos». Jesús sonrió. «Trato hecho». Caminaron juntos hasta la terminal de combis. El bullicio matinal estaba en pleno. Voceadores gritando destinos, vendedores ofreciendo café de olla en vasos de unicel, motores encendiéndose con humo azul. Chucho señaló un rincón junto a un puesto de tamales. Ahí. La combi estaba parada justo aquí. Jesús observó el lugar. La cámara de seguridad de una tienda cercana apuntaba en esa dirección. Entró y habló con el encargado, un hombre robusto con bigote espeso. «Hermano, necesito ver unas grabaciones de ayer. Es sobre una niña desaparecida». El hombre lo miró desconfiado. «¿Tú eres el que trabaja en la iglesia?» «Sí». «Pues ahí dicen que ustedes...» «No». Jesús lo interrumpió firme. «Yo quiero encontrarla. Ayúdame». El encargado suspiró y, tras pensarlo unos segundos, accedió. Rebobinaron las imágenes hasta la tarde anterior. Ahí estaba. Daniela tomada de la mano por un hombre alto de gorra negra subiendo a la combi. La hora, 6:42 p.m. Jesús sintió un nudo en la garganta. ¿Puedes darme una copia? No puedo, pero puedo decirte que esa combi es de la ruta 27. Salen cada 20 minutos. De regreso a la iglesia, Jesús repasaba los datos en la cabeza. Si contaba a la policía, tal vez lo ignorarían, igual que la última vez, pero quedarse callado no era opción. En la puerta lo esperaba doña Meche. «Te buscaron 2 tipos», dijo en voz baja. «No dijeron sus nombres, pero preguntaron por ti». «¿Cómo eran?» «Uno moreno con tatuajes en el cuello, el otro más joven pero con mirada de cuchillo». Jesús no dijo nada,
pero la sensación de que alguien lo vigilaba creció como una sombra detrás de él. Dentro, Tomás estaba revisando una lista de donaciones. ¿Dónde andabas?, preguntó. Recabando información. Creo que sé más o menos por dónde buscar a Daniela. Tomás lo miró serio. Entonces ten cuidado. Aquí afuera ya no es solo gente enojada, es gente peligrosa. Esa tarde, Chucho volvió con una bolsa de dulces. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó masticando un tamarindo. Todavía no lo sé, pero gracias a ti tenemos una pista. Y me vas a llevar si la buscas. Jesús negó con una sonrisa cansada. Esto no es un juego, Chucho. Podría ser muy peligroso. Yo no tengo miedo. Yo sí, por ti, respondió Jesús, revolviéndole el cabello. Al caer la noche, los rumores no paraban. Afuera, alguien dejó un papel doblado bajo la puerta. Era un mensaje escrito a mano. Deja de buscar, o vas a acabar como ella. Jesús lo guardó en el bolsillo sin decir nada a los demás. Se sentó solo en uno de los bancos de la iglesia, mirando la imagen de Cristo en el altar. Si me meto en esto, no hay vuelta atrás, susurró. El eco de sus propias palabras le dejó claro que, en realidad, ya había empezado. La información de Chucho seguía dando vueltas en la cabeza de Jesús, como un tambor que no se callaba. Sabía que la Ruta 27 hacia Iztapalapa pasaba por zonas controladas por gente que no le gustaba recibir preguntas. Si quería saber más, tendría que volver a usar habilidades que había prometido enterrar. Esa noche, abrió un viejo cajón en la sacristía y sacó una chamarra negra, gastada en los codos, y una gorra oscura. Se miró en un trozo de espejo roto. El rostro era el mismo, pero la mirada se parecía mucho a la de aquel joven al que llamaban Diablo. «No me gusta esto», dijo Tomás cruzado de brazos cuando lo vio. «Te estás metiendo en un nido de víboras. Ya estuve ahí antes. Y si la niña está con ellos, no voy a esperar a que la policía se mueva. Antes estabas con ellos, ahora eres un intruso. No van a confiar. Por eso voy a entrar como uno de los de antes», respondió Jesús, ajustándose la gorra. El plan era sencillo y peligroso: infiltrarse en el bar La Trinchera, un punto de reunión de la gente de El Cejas, un viejo contacto del mundo que había dejado. Jesús sabía que si algo relacionado con la niña pasaba por esa ruta, ellos lo sabrían. Entró al lugar pasada la medianoche. El humo de cigarro y el olor a cerveza vieja lo golpearon como un recuerdo desagradable. La música de banda retumbaba en el pecho. Algunos lo reconocieron de inmediato, otros lo miraron con sospecha. «Mira quién volvió de entre los muertos», dijo una voz detrás de él. Era Marco El Cejas, con su característico tatuaje sobre la ceja izquierda y un vaso de whisky en la mano. «Solo vine a saludar», respondió Jesús con media sonrisa. «No me digas que también vienes a confesar tus pecados aquí». Jesús se inclinó sobre la barra. «Necesito información. Una niña. Daniela. Ruta 27. Sé que algo saben». El Cejas lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron minutos. «¿Y por qué crees que te diría algo? Porque en otro tiempo me debías favores». La risa de El Cejas no tuvo alegría. «Los favores caducan, diablo, y tú caducaste hace años». Antes de que Jesús pudiera responder, dos hombres lo sujetaron por los brazos. «Tráiganlo atrás», ordenó El Cejas. Lo llevaron a un cuarto pequeño con una mesa y una sola bombilla. Ahí lo sentaron a la fuerza. «Escucha», dijo El Cejas acercándose. «No sé qué jueguito traes, pero preguntar por rutas y por niñas en este barrio es como firmar tu sentencia. No es un jueguito, la niña está en peligro. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sé es que tú vas a salir de aquí con un mensaje. El diablo no manda más». El golpe llegó rápido. Uno de los hombres le dio en el estómago doblándolo sobre la mesa. Sentía el sabor metálico de la sangre en la boca. «Si vuelves a meterte, no va a ser solo un golpe», advirtió El Cejas. En medio de la tensión, una figura femenina apareció en la puerta. Era Rocío, una mujer del grupo con el cabello recogido y una cicatriz en la mejilla. «Ya»,
déjenlo. No vale la pena ensuciar más el piso. ¿Desde cuándo defiendes basura?, preguntó el Cejas. Desde que un sacerdote me dio de comer cuando nadie más lo hizo, respondió ella, mirando a Jesús. Esa mirada le dio a entender que tal vez no todo estaba perdido, pero por ahora estaba en el lugar equivocado y rodeado de enemigos que aún recordaban perfectamente quién había sido. El cuarto olía a humedad y sudor. Jesús estaba encorvado sobre la mesa, con la respiración pesada. Los golpes en el estómago todavía le hacían sentir como si tuviera piedras adentro. El Cejas encendió un cigarro y soltó el humo con calma, como quien tiene todo el tiempo del mundo. «Te voy a dar un consejo gratis», dijo. «No te metas en cosas que no puedes controlar». Jesús levantó la cabeza con la voz áspera. «No me importa controlarlo, me importa salvarla». El Cejas lo miró un segundo más, luego se encogió de hombros y salió. Quedaron 2 guardias junto a la puerta. Uno de ellos, un joven con tatuajes en los nudillos, se inclinó hacia Jesús. «¿Y tú crees que una niña vale tanto como para que te maten?» «Sí, y más». Pasó un rato en silencio, escuchando risas y música de fondo. Los golpes contra su cuerpo se mezclaban con el recuerdo de Daniela, la imagen de sus trenzas y su sonrisa. Se obligó a no pensar en el dolor. De pronto, la puerta se abrió. Era Rocío. «Levántate», ordenó en voz baja. «¿Qué?» «Te dije que te levantaras. No hay tiempo». Jesús dudó, pero al ver su mirada firme, obedeció. Rocío hizo una seña a los guardias. «Yo me encargo, el jefe quiere que lo lleve a otro lado». Ellos se apartaron sin hacer preguntas. Salieron por un pasillo estrecho que olía a fritanga vieja y cerveza derramada. Llegaron a una puerta trasera. Rocío la empujó y el aire fresco de la madrugada le golpeó el rostro. «Corre», dijo ella, «y no vuelvas aquí». «¿Por qué me ayudas?» «Porque una vez estuve igual que esa niña, y el padre Gabriel me dio refugio. No le debo nada a esta gente». Jesús asintió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la palabra gratitud tenía un peso enorme. «Gracias, Rocío». Corrió por calles que conocía de memoria, esquivando charcos y sombras. El dolor le apretaba las costillas, pero no se detuvo hasta llegar a la iglesia. El portón estaba cerrado, y Tomás apareció al escuchar los golpes. «Jesús, ¿qué demonios te pasó? Nada que un poco de agua y un vendaje no puedan arreglar». Dentro, doña Meche lo miró horrorizada. «Te dije que no salieras a buscar problemas». «No eran problemas, Meche, era una pista». Mientras Tomás limpiaba la sangre de su ceja, Jesús habló. «No tenemos mucho tiempo. Hay gente peligrosa detrás de esto, pero también hay quien quiere ayudar». La herida ardía, pero más ardía la impotencia. Rezó en silencio, no como una rutina, sino como un grito interior. «Dios, si de verdad me trajiste hasta aquí para algo, dame fuerzas». El resto de la noche la pasó sentado en uno de los bancos pensando en cómo seguir. No podía arriesgarse a otra visita a la trinchera, pero ahora sabía que no estaba solo. Rocío había abierto una puerta, y tal vez, con cuidado, podría cruzarla para encontrar a Daniela. El amanecer pintó de naranja las paredes de la iglesia. Afuera, el barrio comenzaba a moverse con su ruido habitual. Pregones, motos, niños corriendo. Desde la ventana Jesús los miró y se juró a sí mismo que no permitiría que el miedo lo frenara. La fe, entendió en ese momento, no era solo rezar en tiempos de calma, era seguir adelante incluso con las costillas rotas y el enemigo acechando en cada esquina. Era levantarse, sacudirse el polvo y volver a la calle, aunque supieras que la siguiente piedra podría estar volando hacia ti. El sol caía fuerte sobre el asfalto cuando Jesús se reunió con Rocío en un callejón detrás de una bodega abandonada. Ella llevaba una sudadera con capucha y lentes oscuros. «No tengo mucho tiempo», dijo. «Escuché que la niña está en una casa de seguridad en Iztapalapa. No es un lugar cualquiera, está vigilado día y noche». «¿Quién la tiene?», preguntó Jesús. «Un grupo que trabaja para el cartel». «No son muchos, pero están armados». Jesús apretó los dientes. «Entonces necesito entrar sin que me vean. No vas a poder solo».
replicó ella. Por eso te traje esto. Se giró y llamó en voz baja. Chucho apareció detrás de un muro, con una sonrisa nerviosa y una mochila colgando. «Yo puedo ayudar», dijo el niño. Jesús frunció el ceño. «Te dije que no te metieras». «Yo conozco las calles de Iztapalapa mejor que tú», Rocío intervino. «El chamaco tiene razón. Además, alguien pequeño puede entrar donde nosotros no». Tras un momento de silencio, Jesús aceptó. Pasaron las siguientes horas planeando cada paso. Rocío dibujó un mapa improvisado en un pedazo de cartón, marcando la casa y las rutas de escape. «Si todo sale mal», advirtió, «corran sin mirar atrás». Cayeron las primeras sombras de la tarde cuando se pusieron en marcha. Tomaron combis, caminaron por callejones y se mezclaron entre la gente en un tianguis abarrotado. El olor a carne asada y el ruido de las bocinas ayudaban a ocultar sus movimientos. Llegaron a una cuadra silenciosa, con casas de fachada alta y ventanas cubiertas. Rocío señaló una puerta metálica con un candado oxidado. «Es ahí. Dentro hay al menos 3 hombres y 2 mujeres que cuidan el lugar». Jesús se agachó junto a Chucho. «Tú vas a entrar por la parte de atrás. Hay un ventanuco. Mira rápido. Dime si la ves y sal de inmediato». «Entendido», respondió el niño, sin un ápice de miedo en la voz. Mientras Chucho desaparecía entre las sombras, Jesús y Rocío se mantuvieron atentos. Pasaron unos minutos que parecieron horas, hasta que el niño regresó jadeando. «Está ahí, amarrada en una silla, junto a otros 2 niños». Jesús sintió cómo la rabia y la urgencia le subían por el pecho. «Tenemos que sacarlos ya. Si entramos por la fuerza, no saldremos vivos», advirtió Rocío. Decidieron provocar un ruido en la calle opuesta para distraer a los guardias. Rocío encendió un petardo que llevaba en la mochila y lo lanzó. El estallido resonó, y como habían previsto, 2 de los hombres salieron a ver qué pasaba. Jesús y Chucho se colaron por el ventanuco. El olor a humedad y encierro los golpeó. Daniela estaba pálida, con las trenzas despeinadas y los ojos muy abiertos. Cuando lo vio, intentó hablar, pero él le hizo un gesto de silencio. «Tranquila, vamos a sacarte», susurró. Con manos rápidas desató las cuerdas y ayudó a los otros 2 niños. Chucho los guió hacia la salida trasera, pero un grito desde la sala anunció que los habían descubierto. Jesús se interpuso entre los niños y un hombre armado que entraba corriendo. No pensó. Se lanzó sobre él, empujándolo contra la pared. El arma cayó y rodó por el suelo. «¡Corre!», gritó a Chucho y a Rocío, que ya aparecía por la puerta. El grupo salió a la calle, mezclándose entre las sombras. Detrás se escuchaban pasos y voces persiguiéndolos. No había tiempo para pensar, solo para correr. Jesús tomó a Daniela en brazos cuando tropezó, sintiendo su pequeño corazón latiendo contra el suyo. La calle se alargaba como un túnel sin fin, pero la puerta de la iglesia estaba más cerca de lo que parecía en su mente. Sabía que si lograban llegar, no sería el final, pero sí un respiro antes de la próxima batalla. La carrera hacia Tepito fue una mezcla de jadeos, latidos acelerados y el eco de pasos que no dejaban de seguirlos. Jesús sentía el peso de Daniela en los brazos, ligera como un suspiro, pero con el peso simbólico de todo lo que había arriesgado para llegar ahí. Rocío corría detrás, llevando a los otros 2 niños, y Chucho iba unos metros adelante, abriendo camino entre callejones. «Ya casi», gritó el niño girando a la derecha. Pero al doblar la esquina que daba a la calle principal, se encontraron con la peor escena posible. Una multitud frente a la iglesia, la misma turba que días atrás había lanzado piedras. Los gritos llenaban el aire, y muchos sostenían palos o botellas. Jesús se detuvo, respirando con dificultad. Rocío lo alcanzó, susurrando: «Si nos ven así, no nos van a escuchar». «Entonces no me queda otra», respondió él. Con un impulso que no sabía de dónde sacaba, avanzó hasta quedar frente al grupo. Algunos lo reconocieron al instante. «Es el diablo», gritó una voz. «Trae algo en los brazos».
Jesús levantó un poco a Daniela para que todos pudieran verla. Su voz salió ronca pero firme. «Aquí está, está viva». El silencio cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el ruido del mundo. Los ojos se clavaron en la niña que, con las mejillas sucias y el cabello enredado, logró decir con un hilo de voz: «Él me salvó». La madre de Daniela, que estaba entre la multitud, se llevó las manos a la boca y comenzó a empujar para acercarse. «¡Mi hija!», gritó, corriendo hasta abrazarla. Las lágrimas le caían sin control mientras besaba su frente una y otra vez. Jesús la entregó con cuidado, pero no bajó las manos. Levantó la vista hacia todos. «Dijeron que aquí la escondíamos, dijeron que éramos culpables, pues aquí está la verdad. Y si alguien quiere seguir acusando, que lo haga mirándola a los ojos». Un murmullo recorrió la gente. Algunos agacharon la cabeza, otros se cruzaron de brazos incapaces de aceptar lo que veían. Rocío, aún respirando agitada, se acercó a Jesús. «No todos van a creer». «No importa», respondió él. «Lo importante es que ella está aquí». El padre Gabriel apareció entonces caminando despacio, con la cabeza vendada pero los ojos brillando de emoción. Había salido del hospital antes de tiempo. «Jesús», dijo con la voz quebrada, «hijo, has hecho lo que muchos no se atrevieron». El viejo sacerdote se volvió hacia la multitud. «Esta casa es de todos, de los que creen y de los que dudan, pero aquí jamás se ha dañado a un niño». El viento sopló, moviendo el humo de un brasero cercano, y por un momento el ambiente dejó de oler a rabia y volvió a oler a barrio, a tortillas recién hechas, a café, a vida. Daniela, aún en brazos de su madre, extendió la mano hacia Jesús. «Gracias», susurró. Él sonrió apenas, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía escucharse en la calle entera. Sabía que lo que venía después no sería fácil. Los enemigos que había despertado no se rendirían, pero esa noche, por primera vez, sentía que la fe no solo estaba en las oraciones, sino en los actos que podían cambiarlo todo. Y en ese instante, en medio de la multitud que días atrás había querido destruirlo, entendió que a veces los milagros no caen del cielo, se corren, se pelean y se sangran hasta traerlos de vuelta. El bullicio del barrio se fue deshaciendo como espuma cuando la verdad se volvió un rostro. Daniela abrazada a su madre, con la voz hecha hilo y los ojos abiertos como si despertara después de una noche demasiado larga. Las botellas que antes alzaban las manos quedaron colgando, sin valor. Las piedras de golpe pesaron más que la vergüenza. Yo pensé que, balbuceó un hombre, guardando el palo detrás de la espalda. Todos pensamos cosas, respondió una vecina con la mirada clavada en el suelo. Y cuando se tiene miedo, se grita más de lo que se escucha. El aire olía a tortillas recién hechas y a humo viejo, pero también a alivio. La madre de Daniela, todavía temblando, se arrodilló frente a Jesús. «Perdóname», susurró. No supe en quién creer. Él negó con un gesto suave. «No me pidas perdón a mí. Abraza a tu hija. Lo demás se acomoda». Rocío respiraba con dificultad. Llevaba marcas en los brazos y aún así no soltaba la mano de uno de los niños rescatados. Chucho, rojo de orgullo, trataba de ocultar una sonrisa tras la gorra. Tomás llegó jadeando desde el interior de la iglesia con un botiquín. «La ambulancia viene en camino», anunció. «Pero primero, agua y azúcar». El rumor de sirenas apareció a lo lejos, pero nadie huyó. Por primera vez en días, la gente se quedó. Un silencio raro, casi nuevo, se extendió por la calle, mientras el padre Gabriel, vendado y sereno, levantaba la mirada hacia la imagen del atrio. «Hermanos», dijo sin gritar, «si fuimos trinchera de su rabia, hoy queremos ser refugio de su vergüenza. No para humillar a nadie, sino para empezar de nuevo». Un adolescente que había encabezado insultos dio un paso al frente. «Yo pinté la pared», confesó. «Aquí esconden al diablo». Me equivoqué». «Mañana traes una cubeta y la borras», propuso doña Meche. «Te invito un tamal si te queda bien parejito»,
Un par de risas tímidas rompieron la tensión. El güero, con el bate colgándole del brazo, se abrió paso entre la gente. Traía los ojos encendidos, pero no de euforia, sino de turbulencia. «Esto no cambia quién fuiste», le dijo a Jesús clavándole la vista. «No», admitió él, «pero sí cambia lo que hicimos hoy, y eso pesa más que mi pasado». El güero apretó la mandíbula, dio media vuelta y se perdió en el gentío, dejando atrás un olor agrio a resentimiento. Las patrullas llegaron. Los paramédicos revisaron a los niños, tomaron signos, envolvieron a Daniela en una manta. Un oficial se acercó a Jesús con cautela. «Nos contaron que los sacaste de una casa en Iztapalapa. ¿Tienes detalles? Puedo señalar la calle. Hay gente peligrosa ahí». El oficial asintió, sin la soberbia de antes. «Dinos lo que sepas. Esta vez vamos contigo». Mientras tanto, Maribel sostenía a su hija como si temiera que el viento volviera a llevársela. «Mija, te juro que de ahora en adelante no te suelto», repetía entre besos. Daniela buscó con la mirada a Jesús. «¿Vas a estar aquí mañana?» «Sí, chaparrita», respondió sintiendo cómo se le deshacía el nudo del pecho. «Mañana y los días que hagan falta». Alguien comenzó a recoger las piedras del suelo. Primero fueron 2, luego 5, luego 10 manos trabajando en silencio. Un anciano las fue apilando a un costado. «Para levantar una jardinera», dijo. «Que de esto salga algo vivo. Y para que nos acordemos», añadió una mujer. No de la culpa, sino de la lección. El padre Gabriel, sosteniéndose de Tomás, dio unos pasos y se plantó frente a la puerta de la iglesia. «Esta puerta no está para cerrarse», proclamó. «Está para recordarnos que entrar y salir tiene sentido si es para cuidarnos». Jesús lo miró y sintió el peso dulce de una certeza. La palabra «nosotros» había vuelto a parecer verdadera. No todos estaban convencidos. Bastaba ver los rostros tensos en las orillas, los teléfonos aún grabando, las miradas que calculaban. Pero el corazón del barrio había dado medio paso, y eso ya era muchísimo. «Gracias», le dijo Rocío en voz baja, sin soltar a los niños. «No por hoy, por no rendirte cuando todos dijeron que ya estabas acabado». Jesús sonrió apenas. «Hoy no ganó nadie. Solo no perdimos juntos». El cielo, apagándose en un azul profundo, trajo la primera brisa fresca en días. No era paz completa, pero sí un respiro. Y a veces, el respiro es lo único que permite tomar impulso para lo que viene. Las mañanas en Tepito volvieron a tener el sonido de martillos y voces mezcladas con música de radio. Pero esta vez no era para armar un tianguis o reparar una azotea, era para reconstruir la iglesia. La fachada, llena de cicatrices de piedras y fuego, empezó a cubrirse con capas nuevas de pintura, mientras los vidrios rotos eran reemplazados por manos voluntarias. Jesús llegaba antes del amanecer, revisaba que las herramientas estuvieran completas y ayudaba a mover materiales. Tomás, con el brazo vendado, cargaba tablas como si tuviera 20 años menos. Doña Meche, aunque no tocaba un martillo, se encargaba de mantener a todos con café caliente y pan dulce. «Si van a trabajar, trabajen con el estómago lleno», decía, sirviendo tazas sin descanso. Lo sorprendente era quiénes aparecían. Un par de jóvenes que días antes gritaban insultos, ahora estaban subidos a escaleras, lijando marcos. Una mujer que había pedido que cerraran la iglesia llegó con macetas para colocar en el atrio. Incluso un policía, de uniforme, ayudó a cargar costales de cemento. El padre Gabriel, todavía en recuperación, se sentaba en una silla de plástico bajo la sombra y conversaba con quienes se acercaban. «No necesito martillar», decía. «Necesito escuchar. Y eso también es trabajo», pero no todos estaban convencidos. Desde la banqueta opuesta, algunos observaban en silencio, cruzados de brazos, como esperando que todo se viniera abajo. Jesús los veía, pero no les dedicaba palabras. Prefería que el ruido de la reconstrucción hablara por ellos. En las tardes, después de la faena, comenzaron a organizar un pequeño comedor comunitario. Rocío se sumó, cocinando con la misma energía con la que antes vigilaba una puerta peligrosa.
Los niños, incluyendo a Daniela, ayudaban a poner mesas y repartir platos. «Aquí no solo se reza, se come», decía Rocío sirviendo guisos con una sonrisa que le cambiaba el rostro. Jesús propuso algo más ambicioso, un taller para jóvenes del barrio. Si les enseñamos a trabajar con madera, electricidad o cocina, tendrán otra opción, explicó a Gabriel y Tomás. ¿Y si no quieren aprender?, preguntó Tomás. ¿Qué? Por lo menos habrán visto que hay algo distinto a lo que creen que les toca vivir, respondió Jesús. El primer día llegaron 6 muchachos, algunos por curiosidad, otros por comida gratis. Entre ellos estaba Ernesto, el mismo que le había dicho que, la neta, muchos no creían en su cambio. «A ver si sí sabes usar un taladro», bromeó. «A ver si tú sabes escuchar», contestó Jesús, y ambos terminaron riendo mientras armaban un banco. Con cada jornada, el ambiente cambiaba un poco. Las paredes recién pintadas devolvían la luz del sol, y el olor a cemento fresco se mezclaba con el de las flores que Maribel y otras vecinas colocaban en el atrio. Una tarde, mientras recogían las herramientas, Chucho se acercó a Jesús. «Oye, ¿puedo ayudar en el taller?» «Claro, pero no para jugar», advirtió Jesús. «No, yo quiero aprender. Así, cuando sea grande, puedo trabajar aquí». Jesús le dio una palmada en la espalda. «Eso suena a un plan mejor que el que yo tenía a tu edad». Sin embargo, no todo era esperanza. Una noche encontraron pintadas nuevas en una pared lateral. «Esto no ha terminado». Jesús las borró en silencio al amanecer, sabiendo que el mensaje era más que tinta. Era un recordatorio de que los enemigos seguían ahí. Aún así, cada golpe de martillo y cada plato servido eran una forma de decir que la iglesia seguía viva. Y más que eso, que estaba cambiando. El barrio podía seguir dudando, pero las manos que trabajaban juntas estaban construyendo algo más que paredes. Estaban levantando un puente sobre la desconfianza. Ese puente, pensaba Jesús mientras cerraba el portón al final del día, era frágil, pero ya tenía cimientos, y él estaba dispuesto a defenderlos con todo lo que le quedaba de fuerza. El eco de los martillos se fue apagando con los días, pero lo que había comenzado en la reconstrucción de la iglesia tomó otra forma. Ahora, en lugar de piedras, llegaban invitaciones. La primera fue de una secundaria cercana. Querían que Jesús hablara con los alumnos sobre cómo había dejado la pandilla. «No soy ejemplo para nadie», protestó él cuando Rocío le dio el papel. «Eres el ejemplo de que uno puede cambiar», insistió ella. «Eso vale más que cualquier sermón». La idea lo incomodaba, pero aceptó. Esa mañana se presentó frente a un salón lleno de adolescentes inquietos. Les contó de los días en los que mandaba en la esquina y de las noches que pasó en una celda fría. No disfrazó el dolor, ni la culpa. «No les voy a decir que todo fue fácil. Lo que sí les digo es que el miedo que creen que me daba dejar la calle no era nada comparado con el miedo de seguir ahí. Al final, un chico se le acercó en silencio. «Mi hermano está metido en eso», confesó. «¿Usted cree que todavía pueda salir?» «Siempre hay salida», respondió Jesús, «pero tiene que querer. Y tú puedes ser la puerta». La noticia corrió. Lo invitaron a otros colegios, a un centro juvenil en Iztacalco y hasta a una reunión vecinal. En cada lugar, repetía con sus palabras que nadie estaba condenado a repetir su peor versión. Mientras tanto, Chucho empezó a ir regularmente al taller de la iglesia. Tomaba en serio aprender a usar herramientas y hasta ayudaba a otros niños más pequeños. Una tarde, mientras lijaban una tabla, le confesó a Jesús: «Cuando crezca quiero ser bombero. Así puedo ayudar sin tener que pelear». «Eso suena mejor que ser el diablo», rió Jesús, golpeándole el hombro con cariño. Rocío también buscaba un nuevo camino. Se presentó en una oficina de ayuda a víctimas para pedir asilo en otra ciudad. «Quiero desaparecer de los mapas del cartel», le dijo a Jesús. «Pero antes, voy a seguir aquí un tiempo. Todavía puedo hacer algo por este barrio». El padre Gabriel, recuperándose poco a poco, apoyaba estas iniciativas. «No basta con reparar paredes», decía.
Hay que reparar corazones. Con el tiempo, la iglesia se convirtió en un punto de encuentro para charlas, clases de oficio y reuniones comunitarias. Las bancas que antes estaban medio vacías, ahora se llenaban, no solo para rezar, sino para escuchar, aprender y compartir. Sin embargo, no todos miraban con buenos ojos. Algunos viejos conocidos de Jesús pasaban frente al portón sin entrar, soltando frases cargadas de sarcasmo. Mira nomás, ahora predica. El diablo con sotana, lo que faltaba. Jesús no respondía. Había aprendido que algunas batallas se ganan guardando silencio y demostrando con hechos. Una noche, después de una charla en un centro juvenil, un joven se le acercó corriendo. «Oye, loco, ¿tú fuiste el que rescató a la niña?» «Sí, pero no lo hice solo. Mi hermana estaba en esa casa también. No la encontraste tú, pero...» Hizo una pausa tragando saliva. «Gracias por intentarlo». Esas palabras lo acompañaron de regreso a casa. No siempre se podía salvar a todos, pero siempre valía la pena intentarlo. En el atrio, antes de cerrar, vio a Chucho sentado en las escaleras. «¿Y tú qué haces aquí a estas horas?», preguntó Jesús. «Esperando a que me digas cuándo es la próxima reunión para los chavos. Quiero invitar a unos amigos». Jesús sonrió. Esa semilla que habían plantado estaba empezando a echar raíces. El barrio todavía cargaba sus sombras, pero también tenía nuevas luces encendiéndose, una por una, como faroles en una calle larga. Y él estaba dispuesto a caminar esa calle, aunque todavía hubiera esquinas peligrosas, porque había aprendido que la verdadera victoria no estaba en ganar una pelea, sino en lograr que otros no tuvieran que pelearla nunca. El amanecer pintó de naranja las paredes recién encaladas de la iglesia. El atrio olía a pan dulce y café de olla, cortesía de doña Meche, que ya estaba acomodando una mesa con jarros de barro. Al fondo, Chucho barría con una escoba casi más grande que él, silbando una melodía inventada. Jesús llegó puntual, como cada mañana. Saludó a los que esperaban para entrar y se colocó junto a la puerta principal. No llevaba sotana, pero sí una camisa limpia y un crucifijo sencillo que le había regalado el padre Gabriel. Saludaba a cada persona por su nombre, incluso a quienes aún dudaban de él. «Buenos días, doña Clara. ¿Cómo sigue su rodilla?» «Ahí va, mijo, pero con su sopita de ayer me alivió el alma», respondió la mujer sonriendo. El padre Gabriel salió al atrio, apoyándose en un bastón. «Hoy se ve más gente que antes de todo esto», comentó. «Es que no vienen solo a misa, padre», dijo Jesús. «Vienen porque aquí se sienten seguros». A media mañana, un grupo de jóvenes del taller llegó con tablas y herramientas. Planeaban construir una banca extra para el patio. Ernesto, el más bromista, le guiñó un ojo a Jesús. «Ve, ya no vengo solo por la comida». «Mejor así no me sale tan caro», contestó él provocando risas. Entre saludo y saludo vio aparecer a Rocío con una mochila al hombro. «Hoy me voy», dijo ella, mirándolo con una mezcla de alivio y tristeza. «Conseguí el traslado. Me alegra por ti. Pero vuelvo cuando pueda. Aquí aprendí que todavía se puede empezar de nuevo». Se abrazaron sin palabras largas. Chucho, que escuchaba desde cerca, levantó la voz. «Yo voy a cuidar el taller hasta que vuelva». «Eso espero, enano», respondió Rocío, dándole una palmadita en la cabeza. La misa del mediodía estuvo llena. Las bancas nuevas se ocuparon por completo. Entre los asistentes había caras nuevas, vecinos que antes cruzaban la calle para no pasar frente a la iglesia. Al terminar, Gabriel se acercó a Jesús. «¿Sabes? Cuando llegaste aquí yo no estaba seguro de que aguantaras. Yo tampoco, pero cuando uno se queda en la puerta el tiempo suficiente, aprende a reconocer quién entra y quién necesita que lo inviten». En la tarde, mientras guardaban las sillas, un niño pequeño se acercó a Jesús con una flor en la mano. «Es para ti», dijo, «porque mi mamá dice que eres bueno». Jesús tomó la flor y sonrió. «Gracias, la voy a poner aquí en la entrada para que todos la vean». El sol comenzaba a bajar cuando el atrio se fue quedando vacío. El murmullo del barrio regresó a su ritmo normal.
vendedores anunciando sus productos, el olor a fritanga flotando en el aire, risas lejanas. Jesús permaneció de pie junto a la puerta, observando cómo las sombras se alargaban sobre el piso. Sabía que el peligro no había desaparecido del todo. Algunos enemigos seguían ahí fuera, esperando que bajara la guardia, pero ahora tenía aliados, amigos y un barrio que, aunque herido, estaba dispuesto a caminar junto a él. Mientras cerraba el portón, recordó los días en que su nombre era sinónimo de miedo. Hoy, el mismo barrio que lo había señalado lo saludaba con respeto. Y esa diferencia, pensó, no se lograba con discursos, sino con estar presente en la puerta. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y comparte este mensaje de esperanza. Haz clic en el video sugerido en pantalla para seguir explorando relatos que sanan el alma.